Ya, mis amados estudiantes, con la clase ya empezamos la grabación y hoy día es nuestra sexta clase de libros históricos, en la cual vamos a ver primera y segunda de Samuel. Ahora, ¿qué es lo que conlleva primera y segunda de Samuel? Primera y segunda de Samuel conlleva todo lo que es la monarquía, todo lo que es la monarquía, pero la monarquía de los primeros tres, disculpen, de la monarquía de los primeros dos, que son eh, el rey Saúl, el rey David y el príncipe, y también un poquito se habla del rey Salomón, pero el rey Salomón ya aparece en los libros de los reyes, ¿cierto? Entonces, empieza como rey, empieza en el libro de los reyes. Pero bueno, primero y segundo de Samuel nos narra la vida, ¿cierto? El ungimiento de David, primeramente el ungimiento de Saúl, la desobediencia de Saúl. Así lo vamos a ir viendo para que usted también vaya en ese orden cronológico, repase la introducción del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ir a nuestro primer libro, Primera de Samuel. Primera de Samuel. Bien. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, libros históricos, primero de Samuel, la transición. ¿Por qué la transición? Porque estamos saliendo de un tiempo del tiempo de los jueces, ¿cierto? De ir a conquistar, de ir a pelear por la tierra, ahora a un tiempo en que viene la monarquía, en que viene la monarquía. Entonces estamos reemplazando todo lo que es las guerras, ¿cierto? Los caudillos, los jueces, los que se levantan por la monarquía, por el reinado. Entonces, ahí hay un tiempo de transición y lo vamos a ver ahora. Y recuerden que cómo termina el libro de los libros históricos que vimos la semana pasada. Bueno, terminamos con el libro de Ruth, pero Ruth estaba dentro del tiempo de los jueces, ¿cierto? Como habíamos visto. Pero el libro de jueces termina en el capítulo 21, versículo 25, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien parecía. ¿Y por qué hacía lo que bien parecía? Recuerden que en esos tiempos eh, este, querían, ¿cierto? Empezaban a tener, se levantaban jueces, pero ¿qué pasaba? Que resulta que no muchos daban la talla, ¿cierto? No muchos daban la talla como para acercarse a ser rey. Entonces el Señor llama a Samuel, último profeta, o sea, disculpen, último juez y primer profeta. Eso es lo que dicen, pero para mí el primer profeta fue, bueno, hay muchos, ¿cierto? El que entregaba el mensaje como Abraham, Moisés, pero Noé, pero se dice en forma teológica que el último juez es Samuel, el primer profeta. Bien, vamos al origen y a las fechas. Ojo, primera y segunda de Samuel, el primer libro y el segundo libro de Samuel eran considerados como un solo libro, pero los traductores de la Septuaginta, ¿cierto?, lo dividieron en dos, como primera y segunda. Más tarde, los textos hebreos y las versiones en español llamaron al libro primera y segunda de Samuel. Entonces, tenemos que decir que antiguamente era considerado un solo libro, o sea, había Samuel nomás, pero la Septuaginta lo dividió en dos. Y más tarde los textos hebreos y la versión en español lo llamaron primera y segunda de Samuel. La Septuaginta los llamó los primeros, o sea, los llamó los libros primero y segundo reinos. Y la Vulgata latina lo llamó primero y segunda de reyes. Ojo, lo que nosotros conocemos por primera y segunda de reyes en nuestra Biblia, eso vendrían siendo tercera y cuarta de reyes. Es un poco complicado. Pero después le dieron el nombre del nombre de primera y segunda de Samuel para no confundir, y después primera y segunda de reyes a lo que bien conocemos nosotros. ¿En qué lugar se desarrolla todo esto? En Canaán. Fecha entre 1050 y 960 años antes de Cristo. Se ignora exactamente cuándo se concluyeron los libros que llevaban el nombre de Samuel, destinatarios para el pueblo judío y su posteridad, ¿cierto? Para su descendencia, para todo lo que viene. eh, pues. La tradición judía
atribuía la escritura a Samuel, pero su muerte se narra en el capítulo 25 del primer libro. Entonces, ¿cómo podemos decir que quién escribió el segundo libro? Además, se le asigna a Natán y a Gad. A esos profetas se le asigna los libros de Samuel. Miren, veamos Primera de Crónicas 29-29. Primera de Crónicas 29-29. Acá lo tenemos. Leanlo en su Biblia, Primera de Crónicas 29-29, que dice: Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente. En esos tiempos era profeta. En las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Entonces, en esos tiempos a los profetas también se les llamaba vidente. Ahora, cierto, vidente quiere decir así como algo como cultismo y cosas así, pero en esos tiempos se les llamaba profeta o vidente. Entonces ya sabemos que el profeta Natán y el profeta Gad, eh, ellos se le añade el libro de Segunda de Samuel y parte, la última parte de Primera de Samuel, ¿cierto? Cuando se narra la muerte de Samuel. Obviamente él no iba a narrar su propia muerte, ¿cierto? Este libro nos lleva a un cambio de transición. Esto quiere decir que pasamos desde el fin de la teocracia a los principios de la monarquía. ¿Por qué el fin de la teocracia? Porque todos se movían bajo la influencia de la voz de Dios, ¿cierto? Tanto Abraham como Noé, no, Noé, Abraham, ¿cierto? Eh, las 12 tribus, ¿cierto? Los patriarcas, también podemos ver a Moisés, ¿cierto? Moisés, cuando se movía, escribió la Torá, todo eso. Josué se movía a través de la voz de Dios, ¿cierto? De la presencia de Dios. Pero ¿por qué quiere decir el fin de la teocracia? Porque ahora empieza la monarquía, los principios de la monarquía, los reyes, los reinados. Y el pueblo pedía reyes. El pueblo pedía reyes, como ustedes leían en Jueces, ¿cierto? En el último capítulo, en el último versículo, el pueblo de Israel hacía lo que quería porque no había rey en esos tiempos. Israel. El pueblo exigía, el pueblo exigía un rey. Y bueno, la gran oposición, ¿cierto? Exigía nuevas tácticas. Espérenme un poquitito, parece que la gran oposición filistea exigía nuevas tácticas para Israel. Samuel, ya en vejez y la irresponsabilidad de sus hijos, no ofrecían la calidad de liderazgo que se requería en ese momento. Israel necesitaba un rey. Si, si el profeta era Samuel, lo más lógico, ¿cierto? Era que sus hijos, uno de sus hijos, fuera el sucesor, el sucesor. Pero ¿qué pasaba? Que como dice acá este punto, eh, los hijos de Samuel no ofrecían la calidad de liderazgo. ¿Por qué? Por su irresponsabilidad. Samuel ya era viejito, necesitaba un sucesor, pero la irresponsabilidad de sus hijos no ofrecía la calidad de liderazgo. Por eso Israel necesitaba un rey. Israel ya no quería que siguiera la teocracia porque no veía lo mismo en los hijos de Samuel, no veía lo mismo en sus hijos. Entonces, eh, ellos empezaron a querer, a desear, a anhelar una monarquía, un reinado. Ojo, acá también nos deja una enseñanza. Muchas veces, desde ya de antaños, podemos ver que no porque tengan hijos de Dios poderosos como Samuel, y su descendencia iba a ser la misma. Acá vemos que sus hijos eran irresponsables, no eran líderes, estaban vueltos del camino de Dios al camino de la maldad. Entonces, muchas veces criticamos, ¿cierto? Hoy en día, y nos admiramos de los pastores o bien de cualquier ministro cuando sus hijos no están en los caminos. Todos deseamos estar todos deseamos que un hijo esté en el camino, pero muchas veces no lo está. Y son errores de nosotros, errores de cualquier índole, ¿cierto? No buscamos echarle la culpa a nadie. Solamente digo que es una realidad y se da desde los tiempos de antaño.
Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, amados hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Bien. Sin embargo, el siguiente punto, la forma de gobierno que era la adecuada para Israel consistía en el equilibrio. Ojo, de la transición, llegamos al fin de la teocracia y se quería entrar a la monarquía. Pero acá dice que el gobierno adecuado era un equilibrio entre los dos. Entonces, el equilibrio no era teocracia o monarquía, sino, ojo, no, el equilibrio era que se gobernara de una teocracia mediante la monarquía, o sea que los monarcas eran que fueran totalmente volcados al corazón de Dios. Entonces, Dios debía siempre eh, ser el verdadero soberano. Si Israel habría de seguir siendo su pueblo. No obstante, podía ejercer su gobierno por medio de un rey humano. Saúl ascendió al trono. Entonces, para que se formara una monarquía, ¿cierto? Con equilibrio, juntamente con la teocracia, bueno, el Señor buscó a Saúl para que fuera el primer rey de Israel y Samuel lo ungió. Este libro, el primer libro de Samuel, recoge la historia de los judíos a partir del periodo de los jueces. Nos brinda datos del nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl. Pero fíjense, acá dice, nos brinda datos del nacimiento de Samuel. Y Ana, que era la mamá de Samuel, estaba orando, orando. Y muchas veces, yo una vez escuché que esto siempre es una religiosidad, una estructura. No, hay que orar fuerte para que Dios nos escuche. No, Ana estaba susurrando, sollozando, ¿cierto? Clamando. Amor muchas veces no quiere decir gritando. El clamor viene desde adentro, desde el corazón. Y Ana estaba clamando. Y ella hizo una promesa. Porque Ana era estéril. Si el Señor le daba un hijo, ella lo iba a dedicar a su Dios. Lo hizo. Prometió y lo cumplió. ¿Y por qué el Señor cumplió lo que Ana estaba pidiendo? Porque conocía a su de Ana. Bien. Entonces, a lo mejor Ana hubiera concebido de igual forma, pero ¿qué pasa si Ana se hubiera desviado de los caminos de Dios? Samuel nunca hubiera llegado a ser el primer profeta y el último. Y el Señor le hubiera buscado a otra persona, ¿cierto? A otro participante de esta historia. Bien, Samuel fue el último juez y el primer profeta, como siempre lo digo, y enlaza el período de los jueces con el de la monarquía. En 1 de Samuel se narra el origen de la monarquía, deja sentadas las cualidades de un buen rey y clama por líderes justos. Samuel fue un varón de profunda piedad, de una profunda piedad religiosa, completamente dedicado a Dios y quizás considerado uno de los más grandes personajes después de Moisés, el que ungió al primer rey de Israel, que fue Saúl, el más grande rey, David. Entonces, para los judíos, para los hebreos, es muy importante, amados hermanos, muy importante el profeta Samuel, porque como dice ahí, ungió al primer juez que fue Saúl, lo ungió y también ungió al más grande rey de todo, al más grande rey de en esos tiempos que fue David. Entonces, había un respeto por Samuel después de Moisés, ¿cierto? Después de los libros de Moisés, que la ley de Moisés, después venía Samuel. O sea, en realidad eran personas sumamente potentes en cuanto a decir un nombre, ¿cierto? Entonces, ahí ya nos damos cuenta de que Samuel tenía un gran bagaje o un gran peso en cuanto a su nombre. Y Israel pedía rey en esos tiempos. Y Saúl fue el elegido. Era un varón de la tribu de Benjamín. Eh, Dice en el capítulo 9 que era un hombre valeroso. eh, Era de la tribu de Benjamín y era joven, era hermoso y no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Ya yo creo que era un tipo alto, era un Brad Pitt de esos tiempos, ¿cierto? Era alguien elegido, pero con pinza, como dicen por ahí. Pero vamos a ver cuál era el desenlace. Siguiente punto, dice Samuel advirtió las responsabilidades de un rey ante las naciones paganas.
Ojo, que ¿saben por qué? ¿Y cuál fue el error muchas veces de la monarquía? Fue que en esos tiempos no todos tenían la ley de Moisés. No todos tenían la ley de Moisés. O sea, obviamente no todos la tenían. Entonces los que la tenían eran las personas sumamente importantes, ministros en esos tiempos, como algún sumo sacerdote o bien la monarquía, ¿cierto? Personas reyes podían acceder a esos libros únicos en esos tiempos. Y una de las cosas por las que fracasaron era porque el Señor había dicho que siempre de rey tras rey se debía enseñar la Torá y no se enseñó en un tiempo. Por eso hubieron reyes muy malos y hubieron reyes buenos. Pero generalmente la mayoría, el 90%, eran malos. Malos reyes, todo en contra del corazón de Dios. Como podemos ver, en el capítulo 1 vemos el nacimiento de Samuel, en el capítulo 3 el llamado de Samuel, en los capítulos 5 y 7 el arca del pacto cae en manos de los filisteos. En el capítulo 8 Saúl ungido rey. En el capítulo 12 vemos el discurso de despedida de Samuel. En el capítulo 13 y 15 Saúl desobedece a Dios. En el capítulo 16 David es ungido como futuro rey. Capítulo 17 David y Goliat. La muerte de Samuel en el capítulo 25 y Saúl derrotado y muerto entre los capítulos 29 y 31. Quiero ir a esa parte del capítulo del 13 al 15. Saúl desobedece a Dios. Bien, Saúl desobedece y resulta que el Señor le había dado una orden a Samuel, ¿cierto? Samuel le había dado una orden a Samuel que, o sea, siempre me confundo. Saúl tenía una orden de Jehová, pero a través del profeta Samuel, y le dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Ojo, mata a hombres, mujeres y niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Samuel pues convocó al pueblo, y les pasó revista en Telaín, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos y apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, apartaron los ceneos de los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas, desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he venido aquí, se levantó un momento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas, Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y le respondió, sí.
Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión, y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Si no he vuelto el botín, has hecho lo malo, que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a las Malecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en el Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Un poco extenso y aún sigue todavía, pero ¿por qué quería leer este pasaje? Primeramente porque acá, desde acá siempre empiezan y desde acá siempre toman los versículos que Dios es un Dios tirano, que era un Dios que mataba, y le ponen muchos sinónimos, ¿cierto? Porque en aquellos tiempos Dios mataba a los pequeños y se toman de esa palabra. ¿Cierto? Que tenía que matar a los de pecho, a los niños, y mata a los hombres, a las mujeres, a los niños y aún a los de pecho, o sea, a los bebés. Amados, ¿cuál era el plan perfecto de Jehová? Que no hubiera maldad, no hubiera contaminación. La forma bien fría era esa, que si quedaba alguien, por ejemplo, un niño, vivo, cuando estuviera creciendo, ¿cierto? Se iba a volver un guerrero, pero podía ser un caudillo del mal, para traer más contaminación y ponerse en contra con un ejército contra del pueblo de Israel. No sé si se me hago entender. Es por eso que, como yo siempre digo a los hermanos, cuando uno está contaminado, hay que sacar todo. O sea, el cáncer se extirpa desde la raíz. Cuando hay un cáncer se extirpa de todo, no hay que dejar nada, porque si no se vuelve metástasis. Y la metástasis te mata, te destruye. Entonces nosotros, amados hermanos, cuando tenemos que sacar el pecado, hay que sacarlo con todo. Todo, todo, absolutamente todo. Eh, Nada que pueda quedar, ni lo más mínimo. Y recuerden lo que le dijo el profeta Samuel, ¿cierto? Al rey Saúl. Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia, ¿cierto? Y el prestar atención es más que la grosura de los carneros. O sea, el prestar atención es más valorable, ¿cierto? Que ese sacrificio que se hacía. Entonces, el prestar atención, el escuchar la voz de Dios, el ser obediente a su palabra, no al hombre, a la palabra de Dios, es bastante importante. Hay que saber la palabra de Dios, porque muchos, amados hermanos, amados estudiantes, muchos hijos de Dios son obedientes, pero no a Dios, sino que al hombre, porque el hombre tergiversa, ¿cierto?, la palabra, y como el Hijo de Dios muchas veces no estudia la palabra, entonces cae redondito a lo que otro la tergiversa y lo admira, ¿cierto? Por eso que maldito el hombre que confía en el hombre. Uno no quiere decir que no confíe uno en sus pastores, no, ni en sus ministros. Pero también nosotros tenemos que estar con un corazón dispuesto y también estudiando, ¿cierto? Escudriñando la Escritura, sabiendo de lo que quiere Dios para con nosotros y que lo que significa la palabra de Dios para que ni siquiera un ministro nos pueda engañar. Recuerden que en la segunda venida de Cristo, el enemigo va a venir como ángel de luz, ¿cierto? Va a hacer los mismos milagros y mayor aún que Jesucristo. Y a muchos va a engañar. Entonces hay que tener cuidado con eso, amados hermanos. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar precavido. Bien, Saúl desobedece a Dios, ¿cierto? David es ungido como futuro rey. También es muy bonito lo que se ve en David. ¿Por qué? Porque David era un muchacho, ¿cierto? El más pequeño de todos era el pastor de ovejas. Pero resulta que Samuel fue a la casa del padre de David y había más hermanos, ¿cierto?
había más hermanos, y el papá de David se llamaba Isaí. Pero él le empezó a presentar a los hermanos, pero ninguno, el espíritu no caía sobre Samuel como para decirle, este era, no. Y resulta que Samuel le hace la siguiente pregunta, le dice, ¿no tiene otro por ahí? Dice, sí, el más pequeño, y lo miraban en menos, ¿cierto? Y está cuidando la oveja de un pastor. Pero resulta que ese pastor era el elegido, y también él vivía un proceso, él tenía sus luchas. Recuerden que, ¿por qué tuvo la valentía? ¿Cierto? ¿Por qué tuvo la valentía de ir a enfrentar a Goliat? Porque él dijo, ¿qué es incircunciso? Muchas veces tengo que sacarle a los osos, a los leones, le tengo que sacar la oveja de sus propias bocas cuando me las quieren robar, cuando me las quieren comer. Entonces, nadie veía el trabajo, ese trabajo silencioso, ese trabajo que muchas veces nadie ve, pero solamente lo ve Dios. Era un proceso de lucha, era un proceso de entrenamiento, era un proceso de llegar donde fue David. Entonces, si todos, amados hermanos, tienen un entrenamiento personal. Muchas veces no sale a las luces, pero sí viene un entrenamiento personal que Dios nos pone a cada uno de nosotros. David es ungido como rey, David y Goliat, la lucha, la pelea, ¿cierto? La muerte después de Samuel en el capítulo 25 y Saúl derrotado, amados hermanos. Todo eso fue. Y entre medio de eso había algo muy bonito, la amistad de Jonatán con David. Eran verdaderos amigos, se amaban como hermanos. Eh, Y Jonathan siempre fue leal a David. Jonathan fue muy fiel a David, fue demasiado fiel a David, ¿cierto? Fue demasiado fiel a David porque cuando su padre Saúl lo quería matar, eh, Jonathan le avisaba a David. Jonathan le avisaba, ¿sabes qué? Mi papá te quiere matar. Entonces David ya se tomaba precauciones. Pero aún así, eh, cuando Saúl fue a la guerra, eh, él fue con su padre y murió con su padre. Entonces, eh, Jonatán fue una persona valiente, un guerrero, un amigo fiel, un buen hijo. Tenía muchas características, muchas cualidades muy buenas. Y tenía mucho discernimiento de espíritu porque sabía dónde estaba el espíritu de Dios, ya que su padre estaba equivocado. Bueno, y ahí podemos ver, amados hermanos, primer libro de Samuel, cómo se empecinó, ¿cierto?, a desviarse el corazón, cómo se desvió el corazón de Saúl, del rey Saúl, en la cual no solamente murió Jonatán, sino que murieron sus hijos. Pero, y David lo lloró mucho, David lo lloró mucho, pero aún así tenía que seguir ahora su reinado. Y en ese reinado aparece en el segundo libro de Samuel, que lo vamos a ver ahora. Hasta el momento, ¿alguna duda con lo que estamos viendo, amados estudiantes? ¿Una pregunta? Bien, entonces vamos a seguir a nuestro segundo libro de Samuel. El libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Y como subtítulo dice El rey David, porque ahora una cosa fue como ungido en el llamado David, ¿cierto? Pero ahora resulta que David sí es proclamado rey. Vamos a empezar del principio. ¿Qué dice las dispositivas? Como lo dije anteriormente, primera y segunda de Samuel eran considerados como un solo libro, pero los traductores de la Septuaginta lo dividieron en dos. Más tarde, los textos hebreos y las versiones en español llamaron al libro primera y segunda. Pero la Septuaginta lo llamó los libros primero y segundo de los reinos, y la Vulgata latina primero y segundo de reyes. Y nuestros primero y segundo de reyes, que están en la Biblia actualmente, en esos tiempos lo habían llamado tercera y cuarta de reyes. Lugar, Canaán. La fecha era la misma que la anterior, 1050-960 a.C. Recordemos que las fechas son estimativas. Se ignora exactamente cuándo se concluyeron los libros que llevan el nombre de Samuel. Destinatarios, el pueblo judío y su posteridad. Bien, como ya hemos dicho que se le asigna, ¿cierto?, al profeta Natán y a Gad
en Primera Crónica 29 como lo leímos, se le asigna este segundo libro, que es el libro de Segunda de Samuel. Además, Natán y Gad fueron profetas del Señor durante la vida de David. Pero qué reconocimiento el que le llamaran segundo libro de Samuel, porque podrían haberlo llamado el libro de los profetas Gad y Natán, ¿cierto? U otro nombre por ahí, por decirlo así. Pero respetaban tanto a Samuel, como lo dije anteriormente, así como Moisés, que le pusieron ese nombre. Lo escribieron, se le asigna a Natán y a Gad. Natán fue un profeta hebreo, vivió los tiempos de David y Salomón. Recordemos que Natán fue el que encaró a David cuando tuvo el problema con Betsabé, cuando se cometió pecado. Fue consejero de David, Natán, en cuanto a los planes de edificar el templo en Jerusalén y reprendió a David cuando cayó en adulterio con Betsabé. Bien, este libro abarca casi todo el periodo del reinado de David, 40 años y Primera de Reyes 2:11. ¿Qué es lo que dice Primera de Reyes 2:11? Primera de Reyes 2:11, vamos a ver. Primera de Reyes 2:11 dice, muerte de David. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años en Hebrón y 33 años en el reino de Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Bien, ahí podemos ver en primera Reyes 2:11, el reino de David, el periodo de su reinado fue de 40 años. De esta forma, el propósito es narrar la historia de los judíos desde la muerte de Saúl hasta el comienzo del reinado de Salomón, amados hermanos. Ese es el propósito de primera y segunda de Samuel, empezar la monarquía, ese tiempo de transición, cuando empieza Samuel, el profeta Samuel llamado por Jehová, ¿cierto? Pasando por el ungimiento del rey Saúl, el rey David, que ahí termina los dos libros de Samuel para empezar también con el rey Salomón. También demostrar el poder de la monarquía durante este magno periodo de la historia de Israel, ¿cierto? David no siempre obedeció a Dios, pero fue un caudillo mucho más consecuente que Saúl. Eso sí era verdad. Eh, David era obediente, David sí tuvo ese pequeño error, gran error, pero David era un soldado, era obediente, que también a través de este error nos deja una gran enseñanza. Sorprendió a todos al matar a Goliat. Su confianza en Dios le dio la victoria. Ojo, cuando uno se para y dice, ¿quién es este incircunciso? Lo voy a acabar. Y es un niño chico, un gigante. Entonces, ¿cómo nos paramos, cierto, nosotros como hijos de Dios ante los gigantes, que son los problemas de la vida? A veces nos amurramos, muchas veces nos decaímos, nos desganamos, nos ponemos a llorar, nos ponemos tristes ante los gigantes de la vida, ¿cierto? Tenemos que pararnos así como se paró este pequeño David, y con una fuerza tremenda, con una confianza en Dios para derrotar a esos gigantes que vienen para nuestra vida. Eh, Miren, dice David no siempre obedeció a Dios, pero fue un caudillo mucho más consecuente que Saúl. David siempre fue obediente a Dios, tuvo mucha oportunidad de matar a Saúl, pero decía, yo no voy a tocar al, al, al escogido de Dios. Yo no voy a tocar al que Dios ha escogido, al siervo de Dios. O sea, había una reverencia única ante Dios. Tuvo mucha oportunidad de matar David a Saúl cuando Saúl lo perseguía, pero David aún así no, no levantó mano de muerte ante Saúl. La toma de Jerusalén fue un momento cumbre de la historia judía, porque esa ciudad iba a ser el gran centro religioso de Israel. Era la ciudad de David, Jerusalén. Así se le llama también la ciudad de David. David tenía el deseo de edificar casa para Dios en Jerusalén, pero Dios tenía otros propósitos, otros planes. Va a construir casa en Jerusalén, era su hijo. Entonces, ahí vemos también que nos deja también una enseñanza
Y muchas veces nosotros queremos hacer cosas, pero Dios dice lo contrario, ¿cierto? Muchas veces nosotros decimos, sí, pero esto es bueno y Dios quiere todo lo bueno y yo sé que esto es para ayudar. Pero Dios dice, no, pero yo quiero otro camino. Entonces siempre tenemos que estar en obediencia y no en sacrificio, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros queremos ayudar y es tremendo sacrificio, pero el Señor quiere obediencia. Entonces ahí ya vemos que nosotros tenemos que siempre dejar las cosas en manos de Dios. A veces nosotros vemos todo lo bueno, pero Dios dice lo contrario. Hay que dejar todas las cosas en manos de Dios. Y en el caso, cuando, cuando David desobedeció, ¿cierto? Eh, Cuando estuvo involucrado con Betsabé, cuando el profeta Natán lo amonestó, ahí nos deja una enseñanza muy buena, porque tiempos eran tiempos de guerra, en la cual todos iban a la guerra. David, antes de que fuera proclamado rey, también iba a la guerra, era un guerrero, pero resulta que después se tomó el tiempo y se quedó en la casa, ¿cierto? Mandaba a los demás a la guerra. Y resulta que estaba deambulando en su casa, en su terrado, y vio a Betsabé bañándose, ¿cierto? Tomando un baño, y ahí entró la lujuria. Y voy con esto. David dejó de ir a la guerra. Cuando tú dejas de ir a la guerra, cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de estar velando, el enemigo entra en ti y puede hacer cosas que en realidad producen causas fatales. Causas fatales. Primero, pecar. Segundo, ¿cuál fue el castigo, ¿cierto? De Dios para David, el ungido de Dios, un hombre conforme a su corazón, le quitó a su hijo. David lloró, David ayunó, David oró, y aún así Dios no quitó su mano. Pero David entendió y volvió a pararse en cuanto a la confianza a Dios, y Dios le concedió también a otro hijo, a más hijos, y en uno de ellos fue Salomón. Entonces, vemos que todos estos libros, todas estas palabras nos dejan una enseñanza, siempre nos dejan enseñanza. Nada es, nada es dejado al azar. También dentro de los hijos, uno de los hijos de David, uno eh, bien nombrado es Absalón. Absalón, hay un espíritu de Absalón también que se nombra. Y quiere decir, Absalón era un hijo que mientras David ponía las reglas, Absalón se paraba en la puerta diciendo, si él no te perdona, yo te perdono. Entonces, Absalón como que compraba también, hacía como contrataciones falsas con la gente, daba falsos perdones y falsas respuestas que no venían netamente del rey David. Entonces también había una lucha con su hijo que era Absalón. Y también es muy bueno este pasaje porque acá empiezan, ¿cierto? Los cánticos también de David, empiezan los cánticos de David hacia nuestro Dios y aparecen los nombres que son los valientes de David. Aparecen muchos valientes de David, aparecen eh, historias de los valientes de David que son muy importantes para nuestra vida, como el de José Basebet, como el de Eleazar, como el de Sama. Entonces, eso nos lleva a enseñanzas profundas en las cuales tenemos que leer el libro. A muchas personas no les gusta leer los libros porque dicen que hay mucha guerra, que mucha palabra, que no nos deja nada. Y toda la palabra deja, amados hermanos. También resulta que sigue los valientes de David luchando con gigantes. Era una lucha sin cuartel, era una guerra con un solo objetivo, que el pueblo de Dios tenía que manifestarse. Muy bien, acá seguimos las diapositivas. David tenía características artísticas manifestadas en la música y en la poesía. Como lo dije recién, salen ahora hay cánticos, no tan solo en los salmos, ¿cierto? Sino que también acá, por ejemplo, cántico de liberación de David, y eso lo podemos ver en 2 Samuel 20, capítulo 22, y también lo podemos ver en el Salmo 18. Entonces, eh, Biblia confirma Biblia. Tenía características artísticas.
¿cierto? También tenía poesía, los salmos también son poesía. Danzaba, David danzaba, ¿cierto? Vemos cómo danzaba David, un gran danzor. David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo podemos decir conforme al corazón de Dios? Porque David también escuchaba, David también se arrepentía, David también amaba a Dios. Entonces, a David tenía un corazón humilde, un corazón sencillo. A David se le venía el olor a oveja, ¿cierto? A su nariz para que nunca se le olvidara de dónde había salido. Eso era muy importante. Entonces, haciendo una recapitulación, David toma Jerusalén, pero sí, el arca es trasladada a Jerusalén en el capítulo 6 porque ¿cierto? La habían raptado, secuestrado, por decirlo así. La promesa de Dios a David en el capítulo 7. David peca contra Urías Eteo, ¿cierto? El esposo de Betsabé en capítulo 11 y 12. David entona un cántico de gratitud y liberación en el capítulo 22. Últimas palabras de David y los valientes de David en el capítulo 23. Con eso ya estamos cerrando los primeros dos libros de Samuel, porque después ya entramos en los libros de Reyes, libros de los Reyes, en las cuales empiezan los reinados y la división del reino, la división de la monarquía. Pero se empezaría con el rey Salomón para la próxima clase. Bueno, amados hermanos, eso fue los libros de primera y segunda de Samuel. No sé si alguien tiene alguna duda, alguien tiene alguna pregunta que hacer respecto a estos libros, con respecto a David, el reinado, a Samuel, a Saúl, el primer rey ungido por el profeta Samuel, a David también. No sé si alguien tiene alguna duda, no sé si algo no quedó claro. Pueden hacerla, pueden abrir micrófonos. ¿No? ¿Está todo claro? Ok, entonces recuerden que estamos en un tiempo de transición, la cual fin de la teocracia y principio de monarquía, pero el equilibrio era lo que se quería conseguir. Reinar desde la teocracia, reinar desde la monarquía con teocracia, ¿me entiendes? Ese era el equilibrio. Entonces, amados estudiantes, tenemos que entender cómo es la cronología. Échenle un vistazo a la cronología en la introducción del Antiguo Testamento. Ahí vimos la cronología de estos tiempos. Ahí vamos a poder ubicar los tiempos, ¿cierto? Se les va a hacer muy fácil. A todos se les hace un enredo, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónicas, más los profetas. Hay un enredo ahí, por eso las personas no les gusta leer el Nuevo Testamento, o sea, el Antiguo Testamento, porque se confunden en los tiempos y la cronología, porque he sido muy repetitivo en eso, nos ayuda a conservar los tiempos, nos ayuda a poner cada libro en su tiempo y así vamos desmenuzando y entendiendo en qué tiempo estuvieron los profetas, en qué tiempo estuvieron los reyes y en qué tiempo se ubican los libros. Eso siempre lo debemos de llevar porque eso hace un buen teólogo, primero que nada, un buen estudiante del Antiguo Testamento. No todo lo que estudia en el Antiguo Testamento se sabe la cronología y eso es muy importante y siempre he sido muy majadero con eso para que lo aprendan. Así que, amados estudiantes, los bendigo en el nombre de Cristo. Vamos a orar para terminar y esa ha sido la clase de hoy. Espero que estén bien, espero que el Señor los bendiga. La próxima clase, primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónicas. Y después nos quedaría una clase más de los libros históricos, Esdras, y Esdras, Nehemías y Esther, Esdras, Nehemías y Esther, y la subsiguiente, la evaluación. Así que recuerden, en esta evaluación, que es la primera, es la segunda fuerte, ¿cierto? Pero la primera de los libros de la Biblia, no va a haber tiempo de realizar cuestionarios, así que pido que estén estudiando, les pido que estén leyendo, no solamente que vean los videos, no solamente que vean las diapositivas, sino que lean, ¿ya? Vamos ahora. Amado Padre, gracias te doy, Señor, por estos estudiantes, Padre amado de la gloria, que están con un corazón dispuesto, que están con un corazón, Señor, rendido a ti, Padre amado de la gloria, para entender, para saber, para estudiar más de lo que tú quieres decir, para lo que tú quieres.
recordarnos, para que lo que tú quieres que entendamos, para después explicarle a los demás, Señor, para tener claro, Padre amado de la gloria, el porqué de las Santas Escrituras, cuáles son las enseñanzas que tú nos quieres dejar. Le damos las gracias, Padre amado de la gloria, porque el Espíritu Santo se ha movido en este lugar en la cual Él ha entregado la palabra perfecta, correcta en cada libro. Gracias, Señor. Le damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Cuida a cada uno de mis amados estudiantes, los que no se han podido conectar por diferentes situaciones, trabajo, eh, o diferentes ocasiones de enfermedad. Bendícelos, Padre, que también estén llenos de ti, Papito amado de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados estudiantes, que estén bien, que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo martes. Bendiciones. Amén, pastor. Bendiciones, chao. Chao, chao. Chao.